placer para nosotros el poder estar aquí en este momento. Soy María Luisa Villegas, profesora auxiliar de esta universidad y de alguna manera afecta la agenda del vicerrector de extensión universitaria y de proyección internacional, que se ha impedido que pueda estar aquí, por lo cual nos debemos unir para comenzar el inicio de esta presentación. Voy a dar el paso al presidente del Consejo Académico del Principado de Asturias, quien junto con la Universidad de Oviedo ha organizado este ciclo de conferencias y la exposición sobre la Biblia y Reforma que hay en la Biblioteca Central de esta universidad. Estamos en el 500 aniversario de la Reforma Protestante, que como ustedes sabrán seguramente, pues fue el momento en que Lutero plantó sus 95 tesis en contra de, en aquel momento, un aspecto que había muy frecuente en la Iglesia, que eran las indulgencias. Esto a la larga supuso una ruptura con la Iglesia católica y todas las consecuencias que hubo desde entonces y que se irán desarrollando y conociendo en estas conferencias que vamos a tener los jueves a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias por su asistencia y, como digo, le paso a don Luis Rubiales, presidente del Consejo Académico de Asturias. Muy buenas tardes, gracias. Bien, pues estamos aquí en este lugar realmente emblemático y estamos agradecidos a don José Luis Andaver Escriche, biblista de formación y director general de la Sociedad Bíblica de España, el cual nos va a hablar acerca de la Biblia, el gran código de la cultura universal, y reflexiones en torno al 500 aniversario de la Reforma Protestante. Posteriormente, con Ricardo Moraleja, coordinador de traducciones de la Biblia, nos hablará de la situación actual de la Biblia en lengua asturiana. Así que, sin más, queremos dejar a don José Luis Andaver Escriche. Vaya adelante con la conferencia. Muy bien, muy buenas tardes. Estoy encantado de estar en Oviedo. Oviedo es una ciudad que siempre me trae recuerdos muy gratos para mí como catalán. No sé si los catalanes y los asturianos supongo que nos llevamos bien, así que bueno, Oviedo siempre me trae muy buenos recuerdos porque tengo además muy buenos amigos. Alguno de ellos me veo desde aquí, mi amigo Ramón de Andrés, que además un catalano parlante asturiano muy bueno, habla muy bien catalán. Y los recuerdos que me vinculan a Asturias, todos ellos son con la traducción de la Biblia. Algunos de los que comenzaron con nosotros esa aventura, el pastor Rubén Fernández Valle, que era entonces pastor de la iglesia en la calle Martínez Marina, entre otros, ¿no? Federico Fierro, González Botas, en fin, los dos ya partieron a la presencia de Dios, pero ellos dejaron en mí una honda huella de amor y cariño también, especialmente porque trabajábamos en la traducción de la Biblia asturiana. También está aquí con nosotros el profesor Alberto Benito. Muchas gracias por haber venido, es un placer vernos este día. Y bueno, pues es un placer veros a todos en esta tarde, a todos los que habéis podido acudir a esta presentación. El motivo de la exposición de estos días es la Biblia y la Reforma. Evidentemente, con la Reforma entramos en la modernidad en Europa. Creo que ese es mi concepto. Y lo que voy a compartir con vosotros esta tarde son algunos pensamientos así un tanto a vuela pluma acerca de dos cuestiones. Por un lado, el hecho de la Biblia como ese código para poder entender nuestra cultura occidental, y por otro lado, una segunda parte me gustaría hablar acerca de la traducibilidad de la Biblia y la dignidad humana y la dignidad de la lengua de todos los pueblos. Así que en esos dos ejes me voy a mover en esta tarde y espero que podamos pasar un tiempo agradable. Si veo que me mueve mucho, me podéis levantar la mano y puedo acortarlo, y si veis que estáis a gusto, pues sigo adelante. Aquí somos flexibles, estamos en casa. Bien, pues la Reforma Protestante, entre muchas otras cosas, significó un nuevo impulso a la importancia de la Biblia y de su traducción, lo cual tendría consecuencias no solo en el ámbito religioso,
sino también y de un modo muy significativo en el ámbito cultural, en el más amplio sentido de la palabra. Durante estas jornadas y en la exposición que ya he tenido el gusto de visitar, y por cierto muy bien ejecutada y muy bien presentada, podremos contemplar, si vais a verla, pues ejemplares históricos de diversas traducciones y ediciones de la Biblia, desde una Biblia del Oso del año 1569, publicada en Basilea, o una Biblia de 1602 de Cipriano de Valera, publicada en Ámsterdam, y además en el contexto de este lugar donde nos encontramos, pues digamos, a los pies de uno de los grandes inquisidores de la época, ¿verdad?, que persiguieron esos textos bíblicos. Hoy escribía yo en el Facebook que estos son las paradojas de la vida, ¿no? Hoy estamos hablando de Biblia y Reforma, pues a lo mejor se levantaría en su féretro en este momento, ¿no? Bueno, pues ciertamente la Biblia se convierte con el tiempo en un objeto museístico, pero es un objeto museístico que da testimonio tangible de los valores y los relatos inmateriales a los que la Biblia se refiere y de la rica diversidad lingüística que tenemos en el mundo. Pues bien, en esta breve exposición esta tarde me gustaría dar fe de esos valores que la Biblia representa en todas y cada una de las lenguas en que está traducida, y aunque brevemente tratar de las Biblias, su origen y su actualidad como gran código de la cultura, asimismo como la importancia de su traducción en relación a la dignidad humana y a la dignidad de todas las lenguas y los pueblos. La Biblia, un libro, o mejor dicho, una colección de libros, compuesta a base de tradiciones orales y escritas en un proceso de composición de más de 1500 años. En la composición participan diversos autores y redactores de toda la escala social y de diversas épocas: reyes, historiadores, profetas, escribas, cortesanos, gente común, poetas, discípulos de Jesús, apóstoles. Y encontramos en esos textos diversos estilos literarios: prosa, poesía, prosa poética, cánticos, oraciones, textos legales, análisis históricos, confesiones de fe, cartas, evangelios, y todo ello con un mismo hilo conductor: el mensaje del amor de Dios por su creación y la dignidad del ser humano, su criatura, por quien Jesús se entrega según el relato de los evangelios. Y ese mensaje lleva implícito además un paradigma ético de relación entre los seres humanos con la máxima del amor al prójimo como a uno mismo, paradigma, dicho sea de paso, tan necesario de recuperar en nuestro mundo actual. La Biblia es el libro más traducido y más difundido, y tiene su origen precisamente en la tradición cristiana de procurar que todas las personas conozcan la palabra de Dios, entendiendo que Dios es el ser creador que da sentido a nuestra vida. Ya en el siglo II se realizan las primeras traducciones al latín, al siríaco, al copto, más tarde al gótico, al armenio, al etíope, al georgiano, al árabe. En el año 2015, por daros alguna estadística, aparecieron 50 nuevas traducciones de la Biblia. 28 de esas nuevas traducciones afectan a una población de 33 millones de hablantes. Por lo tanto, vemos que la tarea de traducir sigue adelante, y la tarea de traducir no para. Según como contemos las lenguas, porque además todos los años hay algunas lenguas que se mueren, hay lenguas que mueren porque al final pues dejan de existir los pocos hablantes que de ella existían. Según como contemos las lenguas, algunos hablan de unas 7.200 lenguas en el mundo, otros hablan de unas 6.887. Bueno, pues de esas lenguas, 563 tienen la Biblia completa. Y es cierto que eso afecta aproximadamente a 5.100 millones de habitantes. Se dice que hay en el mundo, no sé, 7.000 millones más o menos, pues afecta a unos 5.100 millones. Es decir, que las lenguas principales no por su dignidad, sino en relación al número de hablantes, porque toda lengua, no importa cuántos hablantes tenga, tiene dignidad propia, pues de esas lenguas, es verdad que en las lenguas principales pues una gran mayoría de la población mundial podría leer el texto bíblico. Luego tenemos 1.334 lenguas que tienen traducido el Nuevo Testamento, por ejemplo entre ellas el asturiano, que afecta a 658 millones de personas. Otras 1.038 lenguas tienen porciones bíblicas, un evangelio, dos evangelios, tres evangelios, afecta a 281 millones de personas. Y 3.952 lenguas aún no tienen nada de las escrituras. Es verdad que son lenguas minoritarias que afectan solamente a unos 500 millones de habitantes en el mundo, pero que tienen derecho también a poder tener el texto bíblico en su propia lengua.
Y si hablamos de la distribución de la Biblia, pues la Biblia sigue siendo el libro más distribuido en el mundo. Todavía se distribuye más la Biblia que el catálogo de IKEA, aunque parezca mentira, pero todavía se distribuye más la Biblia. Concretamente, si miramos la distribución de la Biblia, pues en el año 2015, por tener cifras cerradas en la estadística, se distribuyeron 34 millones y medio de Biblias completas. De Nuevos Testamentos, 13 millones y 418 millones de pasajes o porciones de las... El libro más traducido, y no solamente es el libro más distribuido, sino que la Biblia además probablemente es el libro que probablemente más vidas ha impactado en la historia de la humanidad. Y claro, yo que hablo desde una perspectiva cristiana y desde mi propia, digamos, de formación profesional como biblista y como pastor, pues como cristiano, pues para los cristianos creemos que la Biblia es el testimonio fiel de la palabra encarnada que es Jesucristo, la palabra de Dios. Y para el mundo en general es el libro más importante. Para muchísimas personas, creyentes o no, afirman que sigue siendo el libro más importante o uno de los libros más importantes de la cultura universal. Como dice el catedrático de Estética de la Universidad de Barcelona, David Estrada, como fundamento de vivencia religiosa, la Biblia es testimonio de un encuentro entre Dios y el hombre. Y él afirma en sus escritos que la obra redentora de Cristo y el propósito divino en la obra de la creación conciernen no solo al ser humano, sino también al mundo del hombre, es decir, a la cultura que se desarrolla en torno a la realidad del ser humano. Una cultura que adquiere una identidad y una naturaleza cultural de inspiración y fundamentación bíblica. Es interesante que el término cultura proviene del latín colere, cultivar. Originariamente pues encierra una metáfora agrícola para describir el desarrollo de las capacidades del ser humano más allá del mero estado de naturaleza. En una significación amplia, la cultura incluiría todos los frutos en los que se ha plasmado el cultivo de las potencialidades del espíritu humano. El símil del cultivo de una planta implica además cuidado y un uso apropiado de medios en todo el proceso de crecimiento para que finalmente pueda cosecharse el fruto deseado. Ya en el primer libro de la Biblia se nos habla del cultivo de la tierra como una actividad encomendada por Dios al hombre. En Génesis 1:28 leemos que Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. He leído de la versión de Cassiodoro Reina 1569, Basilea 1569. El mandato de sojuzgar la tierra ha sido clave en la fundamentación bíblica de la cultura cristiana. Es en esta consigna divina que la teología clásica de la Reforma, en páginas sumamente aleccionadoras, ha fundamentado el llamado mandato cultural, por el que se insta al ser humano a asumir la privilegiada actividad de producir frutos culturales de conocimiento, frutos culturales de progreso en todos los órdenes de la creación. Por el mandato cultural, la naturaleza invita al hombre a glorificar a Dios también a través de nuevos logros del conocimiento, a través de un incesante descubrimiento y conquista de sus arcanos y secretos. El mandato cultural de sojuzgar y controlar la tierra con sus evidentes implicaciones de conocimientos teóricos y prácticos, el cristiano ha de realizarlo movido por un profundo sentimiento de vocación. Y es ahí donde enlaza uno de los valores de la Reforma, precisamente del trabajo, del descubrimiento, de la ciencia, del quehacer en el mundo, precisamente como una vocación cristiana de administrar la tierra. Es interesante que en los primeros siglos del cristianismo, siglo I, siglo II, siglo III, el cristianismo se va asentando, se va desarrollando por el mar Mediterráneo, pero ya en el siglo IV, con el advenimiento de Constantino, ¿verdad?, y con el hecho de que el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio y hasta la Ilustración, la verdad es que toda la cultura occidental, hasta aquel momento conocida, se convierte en una cultura de referente cristiano. Y la Biblia es el elemento fundamental que alimentará todos los campos del saber. Y ciertamente podemos afirmar que hasta la Ilustración el cristianismo y la Biblia está presente en todas las esferas de la vida en el mundo occidental. Y con el tiempo se irá expandiendo a otras latitudes con los movimientos misioneros, sobre todo del siglo XVIII
Y para ende, esta cultura de matriz judeo-cristiana se hace necesaria la Biblia como código de comunicación. Yo pensaba en esto de la Biblia como código de comunicación, pues claro, yo pensaba, bueno, pues ¿y qué dirá la Wikipedia? Que es un código, ¿verdad? Que es uno de los elementos que consultamos así cuando queremos salir del paso y rápido. A veces tiene errores, y errores no pequeños. En la teoría de la comunicación se entiende el código como el lenguaje con que se comunica el emisor y el receptor. El emisor y el receptor deben de utilizar el mismo código para que la comunicación sea posible, aunque todos los otros elementos del circuito comunicativo funcionen adecuadamente. La comunicación no tendrá éxito si el emisor y el receptor no comparten el mismo código. Y tenemos códigos lingüísticos y no lingüísticos. Y con la Biblia tenemos de las dos clases de códigos. Y necesitamos entender nuestra cultura. Y se abre nuestra cultura cuando conocemos el texto bíblico. Porque evidentemente después de tantos años de matriz judeocristiana, en tantas expresiones de nuestra cultura, desconocer el texto bíblico es un gran hándicap para poder entrar en el conocimiento de nuestra cultura. Fijaros, la Biblia está presente en todo tipo de expresiones artísticas. Podemos empezar, por ejemplo, en lo que se ha denominado la Biblia en piedra. Y para la Biblia en piedra podríamos empezar a descubrir el sentido de esos textos si miramos, por ejemplo, pues, algunos de los sarcófagos de las catacumbas de San Calixto en Roma, donde nos encontramos con imágenes bíblicas que es imposible comprender si alguien no conoce el texto bíblico y la historia bíblica. ¿O qué diremos de los frontispicios de muchas de las iglesias, también aquí en Asturias, en sus capiteles, en los propios frontispicios de algunas iglesias, donde el desconocimiento del texto bíblico nos lleva a la imposibilidad de descubrir cuál es el sentido y el significado de aquellas imágenes? ¿O cuál es el sentido de la espiritualidad de la arquitectura de muchas de las catedrales e iglesias? ¿Qué diremos de entender y comprender la literatura, la poesía, la novela? No solamente estamos hablando del siglo XVI o de los siglos anteriores, sino también de nuestro tiempo. Entender una canción de Serrat cuando, por ejemplo, habla del Cristo de los gitanos. Sin el conocimiento del texto bíblico no podemos entender el sentido de esa canción. ¿O qué diremos, por ejemplo, de la Biblia en las expresiones que se dan en el teatro y en el cine? O la Biblia en las artes plásticas, en la pintura y en la escultura. O de la Biblia en la música. O de la Biblia en la expresión oral del lenguaje. Bueno, pues yo no soy un especialista ni conozco la lengua asturiana, pero en castellano decimos, mira ese que llora como una Magdalena, ¿no? O anda, este va hecho un Cristo, ¿eh? O pareces el hijo pródigo. Y supongo que en asturiano tendréis algunas expresiones del lenguaje que son referencias al texto bíblico, pero que es imposible entender si no conocemos el texto bíblico. Pero no solamente en las artes, sino también en los valores éticos y morales. Y no me refiero a la moralina religiosa, de la cual no estamos faltos en nuestra sociedad, sino a los asuntos éticos y morales de gran calado que tienen que ver, sin duda, con la dignidad humana. ¿Cómo pueden ser los derechos humanos que brotan de un humanismo cristiano? Y ciertamente para entender todo esto necesitamos un conocimiento del texto bíblico. Desconocer el texto bíblico es una de las grandes asignaturas, ¿verdad?, que para muchas personas en nuestra sociedad de tradición católico-romana, pues lamentablemente es una falta grande. Eso ocurre en nuestro país. Precisamente una de las primeras personas que habló acerca de la Biblia como gran código de la humanidad fue el pastor Frie de la Iglesia Unida del Canadá. En una de sus obras habla precisamente de que la Biblia ha sido leída como una unidad por confesiones religiosas, pensadores y literatos que han sabido captar el significado universal de sus relatos, metáforas, imágenes y símbolos. El impacto causado por la Biblia en la imaginación creadora ha sido de tal magnitud que puede ser considerada con toda justicia como el gran código, no solo de Occidente, sino también de la humanidad, por la proyección que ha tenido la traducción de la Biblia en tantas otras lenguas. Un hijo de esta tierra, el profesor Jorge Sangrador, profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de la Facultad de Teología en Oviedo, lo expresaba de este modo en una revista hace algún tiempo, en un artículo en la revista Nueva Vida. En efecto, sin la Biblia sería imposible dar razón de las innumerables manifestaciones del espíritu humano
que se ha volcado y expresado en la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura, el urbanismo, el cine, la fotografía y la música, y lo ha hecho desde el texto de la Biblia. En ella y por ella, el hombre ha conocido cuanto hay de grande, noble y trascendente en su ser, ha hallado el resorte que lo impele hacia la libertad, ha llegado a apreciar el perdón como un valor, ha aprendido a esperar y a perseverar en la paz, ha descubierto que la relación interpersonal es una potencia creadora y ha caído rendido ante el amor. La Biblia es por ello, me atrevo a afirmar también yo mismo, el gran código al que el hombre que se interpela sobre sí mismo ha de recurrir para interpretarse, y donde el cristiano que se pregunta por su misión en el mundo ha de inspirarse para la vida. Podríamos decir que en realidad no nos conocemos a nosotros mismos si no conocemos la Biblia, su narrativa, su mensaje, pues lo que mueve el mundo, lo que hace que el mundo progrese, aunque nos parezca una locura, no son la economía, ni la política, ni la ciencia, ni los juegos de guerra del señor Trump, no. Lo que mueve el mundo siempre es una historia, una narrativa transformadora de vida y esperanza, una narrativa que nos cautiva y nos da sentido. Y la Biblia es la narrativa de Dios con y para su creación. El Antiguo Testamento nos habla del Dios creador que habla al ser humano a través de la historia del pueblo judío, y el Nuevo Testamento nos habla del Dios Salvador, quien en Jesús irrumpe en nuestra historia humana. La Biblia es el libro que cuenta esa historia con la que nos podemos identificar. Por ello es interesante constatar que la Biblia no surge en el vacío o en la mente de un ilustrado, no. La Biblia surge de la experiencia de la comunidad que se siente interpelada por Dios con su mensaje, y a la vez la Biblia crea comunidad. Como ya hemos dicho, a lo largo de 1500 años, diversos autores y circunstancias van forjando un texto bíblico, el Antiguo Testamento, que culmina en el Nuevo Testamento en torno al mensaje de Jesús de Nazaret. Fíjense, un mensaje que se forja en apenas 30 kilómetros cuadrados, pero un mensaje que ha impactado el mundo. Así pues, no hay que leer la Biblia, si pensamos en esto, solo como una obra maestra de la literatura universal o como el gran código de la cultura universal, sino que debería leerse también en el mismo espíritu con que fue compuesta, para buscar a través del significado literal el espiritual que Dios quiere comunicarnos hoy. Así lo dijo Benedicto XVI en una reunión del Sínodo de los Obispos sobre la palabra. Y esto es así, o afirma que es así, porque la narrativa de Dios, porque se trata de la narrativa de Dios para el mundo, para nuestro mundo. A este respecto me gusta mucho una frase de Goethe, quien dijo, ¿verdad?, que el Evangelio era la lengua materna de Europa. Ahí queda eso para masticar. Para finalizar esta primera reflexión, me gustaría comentar o repetir las palabras de un gran biblista que ya no está entre nosotros, Carlo María Martini, arzobispo de Milán, con motivo de su discurso al recibir el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales el 28 de octubre del año 2000, muy cerquita de aquí. En el discurso con el que agradeció el premio, el cardenal dijo, entre otras cosas, que la base de su compromiso de abrir caminos de diálogo entre creyentes y no creyentes y entre grupos sociales con dificultades de entendimiento mutuo era precisamente la Biblia. Y dijo, querría decir que la raíz de este servicio que he intentado llevar a cabo con la ayuda también de tantos otros maestros, amigos, colegas y colaboradores a los que envío toda mi gratitud, está en los libros de la Biblia, que he tenido la gracia de poder estudiar científicamente durante tantos años, dedicándome en particular a la crítica textual y a la hermenéutica. He podido de esta forma experimentar en mí mismo y en muchos otros cómo la Biblia es el libro fundamental de nuestra historia y el libro del futuro de Europa. De la atención y la continua lectura de las Sagradas Escrituras hebreas y cristianas nacen senderos de profundización espiritual que llevan a las raíces de los grandes problemas humanos y permiten tomar una base común de diálogo con todas las personas de buena voluntad, incluso de otras religiones o no creyentes. Al meditar durante mucho tiempo sobre las Sagradas Escrituras me daba cuenta de que lo que se producía en mí, en la mente y en el corazón arde del que hablan los discípulos en el camino de Emmaús, se podía encontrar también en la experiencia profunda de otros, particularmente de los jóvenes.
el cardenal Carlo Maria Martini tenía unos encuentros de Lectio Divina en la Catedral de Milán que reunía unos 3.000 jóvenes cada vez que tenía lugar este encuentro. Por ello habla de su experiencia con los jóvenes. Puedo así, pues, decir que son el estudio de la Biblia y la meditación sobre la Biblia los que me han llevado a la práctica del diálogo. Hoy un espíritu dialogante es más necesario que nunca, pero para eso es necesario, antes que nada, haber profundizado bien la propia identidad. La Biblia, y en particular los Evangelios y las cartas de Pablo, es como el espejo que nos revela a nosotros ante nosotros mismos. Nos hace entender quiénes somos y qué estamos destinados a ser. Realmente unas palabras de mucho ánimo en una cultura como la nuestra, donde necesitamos de tanto diálogo. Me gustaría ahora hablar acerca de la Biblia y de su traductibilidad, la interculturalidad y la dignidad humana. Y estas reflexiones las baso en unas charlas que tuvimos el gusto de poder dar el profesor Samuel Escobar y un servidor en el Encuentro Universal de las Culturas con motivo del Fórum Barcelona 2004. Y en ese encuentro los dos participamos en algunas de las charlas y en esas notas me voy a basar para lo que ahora voy a comentar. Como dice mi buen amigo, el profesor Samuel Escobar, la Biblia es un libro de interculturalidad. La Biblia ha sido uno de los textos más influyentes sobre la cultura europea, para empezar, pero en sí misma es un texto que proviene de Oriente Medio, en su primera parte, el Antiguo Testamento, y que refleja el estado del mundo durante el Imperio Romano en su segunda parte, el Nuevo Testamento. Como ya hemos dicho antes, estamos frente a un texto que ha jugado un papel importante como forjador de cultura, pero al mismo tiempo estamos frente a un texto que en sí mismo expresa o refleja un proceso tremendo de interculturalidad. Por otra parte, como texto traducido a más idiomas que cualquier otro, ha demostrado que la diversidad cultural es un bien compatible con la universalidad del texto mismo. De manera reconocida o velada, juega y jugará un papel importante en el futuro y continuo encuentro de culturas. Cada uno de nosotros somos un fenómeno intercultural y es importante reconocer la amalgama de culturas diversas que conforman lo que hoy tomamos como una cultura determinada. Por ejemplo, lo que llamamos la cultura europea es una amalgama de muchas culturas. La cultura europea, con su capacidad increíble de expansión, es nada más y nada menos que el resultado de los elementos griego, romano y judío. Nos viene de Israel, de Grecia y de Roma. Así que tenemos ahí toda una amalgama de culturas. Cuando nos referimos a la Biblia, tenemos en cuenta sus dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y las partes fundamentales, unas están escritas en hebreo, otras están escritas en griego. Pero las partes fundamentales del Nuevo Testamento, por ejemplo, para que veamos esta interculturalidad que hay intrínseca en el propio texto bíblico, son en sí mismas una traducción, porque se refieren a Jesús, y Jesús enseñó en arameo, pero los documentos que nos narran su historia están escritos en griego. Además, en la segunda parte se cita a veces la primera, o sea, con el Nuevo Testamento se cita a veces el Antiguo Testamento, pero ya no se cita en hebreo, sino en la traducción llamada la Septuaginta. Esta traductibilidad de la Biblia muestra que se trata de un mensaje capaz de alcanzar un grado máximo de universalidad, es decir, se trata de un mensaje hecho para ser traducido y compartido. Y evidentemente la traducción de la Biblia tiene un tremendo impacto cultural. La Biblia es un libro que, como ya he dicho, el más traducido y el más distribuido. Ahora bien, toda lengua y toda cultura son un buen vehículo para el mensaje de la Biblia. Y tomemos nota de esto, especialmente aquí en Asturias y en muchos otros lugares del Estado español. No hay una lengua más sagrada que las demás, aunque por muchos años el latín fuera la lengua de la Iglesia. Pero no hay una lengua más sagrada que las demás. No hay nada inefable en el mensaje bíblico que solo pueda ser expresado en una lengua determinada. Desde ese punto de vista, la historia de la traducción de la Biblia ha jugado un doble papel muy importante porque opera con dos presuposiciones fundamentales. Por un lado, ha relativizado a toda cultura al no privilegiar a ninguna como lengua sagrada para la expresión de su mensaje divino. Y por otro lado, al mismo tiempo, ha dignificado a toda cultura cuya lengua puede ser vehículo de dicho mensaje divino.
Refiriéndose a este proceso de traducción, podríamos decir que la experiencia transcultural ayudó a restringir la tendencia hacia la divinización de una corriente cultural, promoviendo a todas las culturas como esencialmente iguales en la escala de la divina providencia. Y esto explica el tremendo impacto cultural del mensaje bíblico, ya que la traductibilidad del mensaje ha dignificado a todas las culturas que ha tocado. De esta manera, un cachivo o una guarana de la selva del Perú puede decir: Dios habla mi lengua, como también lo decimos quienes leemos la Biblia en catalán, en castellano o en asturiano. Me gusta mucho cómo habla el doctor Samuel Escobar cuando quiere expresar el hecho de la interculturalidad inevitable. Dice: cada uno de nosotros, por muy asturianos o catalanes que nos creamos, yo soy catalán, me perdonan, cada uno tiene sus defectos y no vamos a entrar en ello ahora, ¿verdad? Dice, pues por muy asturianos o catalanes que nos creamos, representamos una amalgama de factores culturales. Y tratando este tema, Samuel Escobar pone este ejemplo en una de sus charlas. Tomemos un señor asturiano promedio que ha venido a este encuentro y que habla una variante de la lengua latina con vocablos germánicos, franceses y árabes. Se ha levantado en pijama, una pieza de ropa que proviene de la India, y se ha afeitado, una costumbre que proviene de Sumeria. Luego ha tomado una taza de café, bebida proveniente de Etiopía, que entró en Europa por medio de los turcos en el siglo XVI o XVII. Quizás con un croissant, un bollo en forma de media luna que tanto españoles como estadounidenses nombramos en francés. Quizá lleva un paraguas, un artefacto inventado por los chinos. Y va camino a este auditorio, de camino al auditorio quizás, no sé, algunos se ha fumado un cigarrillo, que es una costumbre traída del Caribe. Luego ha leído las noticias en un lenguaje, en letras de un alfabeto inventado por árabes y adaptado por romanos, siguiendo un proceso de impresión variante actual del que inventó el alemán Gutenberg. Y finalmente, unos días después, tomará un tren de invención británica. Y hete aquí que estamos conversando acerca de interculturalidad, como personas que en nosotros mismos somos una expresión viviente de dicha interculturalidad. Y nosotros que nos creíamos con nuestra sidra tan asturianos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos referencia a la traducción de la Biblia, a la interculturalidad y a todos estos elementos, no podemos olvidarnos lo que en un principio me refería de la dignidad humana. La dignidad, cuando hacemos referencia a la dignidad humana, nos estamos refiriendo a la apreciación de personas en un esfuerzo por tratarlos como sujetos, cualquiera sea su raza o condición, y no hacerlos objetos. La afirmación de la dignidad humana en relación con las culturas viene de la conciencia de que hay culturas dominantes y un proceso de globalización por el cual algunas culturas se expanden utilizando los recursos técnicos desarrollados a través de los tiempos, amenazando con arrastrar a otras culturas. La búsqueda de la universalidad, al mismo tiempo que se reconocen las profundas diferencias culturales, es una aspiración que surge en particular al considerar lo destructiva que puede ser la imposición de las culturas dominantes y las actitudes defensivas que ello crea. Es aquí donde vemos el papel jugado por la traducción bíblica y la interacción cultural que la historia de esa traducción nos muestra. En la Europa de la modernidad, la afirmación de la dignidad humana se hizo de manera polémica con la religión cristiana predominante, de manera que la cultura occidental parece haber avanzado hacia una dimensión más humanista, tolerante y respetuosa de los derechos humanos, en abierta oposición a un cristianismo establecido, conservador y retrógrado. Buena parte de esto ocurrió en la Reforma. De este talante que surge de la Reforma y propio de la modernidad, surge la opinión de que la difusión de la Biblia es una forma de imperialismo cultural y religioso. Esto es lo que algunos han venido a decir. Y ello ha llevado a no apreciar los valores que están en la base misma de los conceptos de dignidad que parecen hijos de la modernidad antirreligiosa, pero en realidad son hijos de la herencia bíblica, cuando ésta se difundió por Europa y penetró en la vida de la sociedad. Cosificar a otros seres humanos es una indignidad, es falta de respeto a su realidad como seres humanos. La traducción bíblica, por el contrario, ha significado el enriquecimiento mutuo y aún la supervivencia cultural en el caso de algunas comunidades minoritarias y remotas. Si prestamos atención a la historia de la traducción bíblica durante los siglos XIX y XX,
nos vamos a encontrar con un cuadro que contradice lo que el esquema moderno haría pensar. Para poder escuchar al otro, cuya lengua es diferente a la mía, primero he de conocer su lengua y su cultura. La traducción bíblica ha representado ante todo una inmersión disciplinada y respetuosa en el mundo del otro, cuya lengua en muchos casos es preservada y conocida gracias al proceso de traducción. La traducción bíblica ha producido en muchos casos no solo la dignificación de culturas, en todos los rincones del planeta además, sino también la revitalización de culturas, puesto que en muchos casos algunas lenguas hubieran prácticamente desaparecido si no se hubiera hecho una traducción bíblica y se hubiera recuperado el lenguaje escrito, sobre todo en comunidades a punto de desaparecer y de tradiciones orales. El historiador africano Lami Sane de la Universidad de Yale se ha especializado en el estudio del impacto de la traducción de la Biblia, del impacto cultural de la traducción de la Biblia. Y en la propia Europa se puede advertir ese impacto cultural. Hoy se estudia los orígenes de la cultura europea y se tiene que reconocer que la traducción de la Biblia influyó en la formación de algunas lenguas nacionales de ciertos países como Rusia, Alemania o Irlanda. Y lo mismo ha ocurrido en otros lugares donde se han conocido como campos de misión, ¿verdad? Donde los traductores de la Biblia al idioma de comunidades nativas, por ejemplo, pues en la Amazonia boliviana o peruana o ecuatoriana, están creando esos traductores diccionarios y a veces recolectando el folclore, las leyendas, la literatura que de otro modo se perderían. Y eso no hablamos solamente de lugares remotos, podemos hablar también de Asturias, donde la recuperación de la lengua ha implicado crear diccionario, crear normativa, recuperar tradiciones, recuperar formas de hablar, giros del lenguaje, que han ayudado a recuperar una lengua totalmente para nuestro tiempo. Ese impacto se ha visto no solamente pues en traducciones a lenguas indígenas, sino hoy en otras traducciones. La traducción de la Biblia ha permitido sentir un renovado o recuperar un renovado sentido de identidad y dignidad, No se puede generalizar, pues, porque yo he escuchado esta acusación, los traductores de la Biblia han ido a los pueblos indígenas y les han aplastado y han ido imponiendo su criterio y su religión. Yo creo que esto es una percepción, como estoy intentando explicar, un tanto nefasta. Y no se puede acusar a todos los traductores bíblicos de ser destructores de culturas, por ejemplo. Los misioneros católicos del siglo XVI que fueron a América, muchos de ellos aprendieron lenguas nativas, como el quechua, el aymara, el maya, el guaraní. El primer libro impreso en el siglo XVI en el Perú fue un catecismo cristiano en lengua quechua, lo cual implicó una inmersión en la cultura del otro para poder recuperar y darle un texto escrito. Y el caso es que hubo misioneros que manifestaron un deseo y una disposición a escuchar a las personas antes de intentar comunicar su fe. La traducción es una labor fundamental en la tarea de la convivencia humana. Eso lo aprendieron los traductores de la Biblia. Solo prestando atención al otro, aprendiendo a escuchar la expresión de su humanidad en su propia lengua y creyendo que un mensaje de dimensión universal como el bíblico podía ser expresado en la lengua nativa, era posible practicar la traducción fiel y la comunicación completa del mensaje. Y ello nos lleva a la universalidad del mensaje bíblico, es decir, no solamente a que es un mensaje en el cual ya se ve la amalgama de culturas, sino que es un mensaje que atinge a toda la humanidad, es una historia de toda la humanidad. No comienza con Abraham, el primer judío, sino que comienza la narrativa con Adán, el primer ser humano. Así pues, la Biblia, como decía Roth en un documento de la UNESCO, la Biblia judía no comienza con los judíos, comienza con la creación y la historia de Adán. En hebreo, Adán significa simplemente hombre. Se entiende que los hijos de la tierra son una familia y tienen un antepasado que es padre de todos. Por naturaleza no hay nada semejante a castas o clases ni diferenciación alguna por la sangre o descendencia. De aquí el hecho de la igualdad humana, el linaje de todos es el mismo. Y creo que esto es un elemento importante para poder entender por qué hoy unos señores como nosotros, quizás no de esta tierra, nos sentimos empeñados en la importancia de que la palabra de Dios esté también completa, Antiguo y Nuevo Testamento, traducida en la lengua asturiana.
Ese es uno de nuestros empeños en los últimos años y creemos que vamos finalmente a conseguirlo. Les doy las gracias por su atención y le paso el capote a mi compañero Ricardo Moraleja, coordinador de traducciones de Sociedad Bíblica, para que les explique un poquito cuál es el estado actual de la traducción de la Biblia en lengua asturiana. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Yo no voy a hacer una segunda ponencia, tan solo les voy a pedir que me concedan 5 minutos, solamente pretendo eso. Estaba pensando de no sé si hacer la versión breve o la versión larga. Como veo que están todavía muy despiertos, pues creo que me puedo permitir la versión larga. Fíjense, 5 minutos es la versión larga. Pero me pidieron de una forma un tanto arrebatada que hoy hablase de en qué punto estamos con la traducción de la Biblia al asturiano. Y esta mañana estaba dándole vueltas y literalmente dando vueltas alrededor del claustro, de aquí arriba, y venía pensando cuándo fue la primera vez que yo tomé contacto con la lengua asturiana. Yo era, como dicen por aquí, un guaje de apenas 10 años, estaba en Soto de Luiña, y allí estaba en casa de una amiga, y había una abuelita que estaba pelando patatas y cortando patatas. Y aquella mujer intentaba explicarme lo que estaba haciendo. Se pueden imaginar, una señora muy mayor, con un asturiano muy cerrado, yo no entendía nada. Y la mujer tampoco comprendía que yo no entendiese nada, porque aquella mujer me estaba hablando en su lengua, la lengua con la que ella hablaba con su familia. Aquella mujer me estaba hablando en la lengua en la que interpretaba su mundo, en la que se daba respuesta, en la que narraba su propia existencia vital. Y había un pobre muchacho de 10 años que no se enteraba de nada. Pero me di cuenta que aquella mujer transmitía toda su cultura. Con sus palabras, repito, que yo no entendía. Muchos años después descubrí que las lenguas son cultura, que las lenguas son transmisoras de cultura y que las lenguas generan cultura. Y hacen todo esto independientemente del estatus que se le conceda a esa lengua, sea cooficial, no sea cooficial o sea la forma que sea. Eso no deja de ser un documento escrito en un papel, pero el uso, la vitalidad, la fuerza, la riqueza, la salud de una lengua tiene que ver mucho con el uso que hacen sus hablantes y aquellos que escriben esa lengua. Por eso, a lo largo de todos estos años, me he ido preguntando cuál es la salud de la lengua asturiana. Y esta es una de las conversaciones que he tenido muchas veces con Ramón y con José Luis, hablando sobre todo esto, ¿verdad? Y también pensaba en la globalización. Y uno de los efectos negativos que tiene la globalización en los tiempos que corren y en la forma en la que afectan a las propias lenguas. Y pensaba en el asturiano. Hoy, José Luis lo decía hace un momento, muchas lenguas están desapareciendo. Y con la lengua muere una cultura, muere mucho más que unos signos lingüísticos o unas reglas de relación o unas ortografías, muere mucho más que todo esto. Hoy hay una serie de lenguas que son mayoritarias, chino, el inglés, el francés, el alemán, y hay otras que malviven o intentan no desaparecer. Por eso es muy importante que los hablantes de esas lenguas primero valoren la lengua que tienen. Y si no es tu lengua, valora que es la lengua de tus ancestros, es la lengua de tu abuelo, es la lengua de tu abuela, es la lengua de tu cultura en cierta forma. Y hoy eso está en alza. Por eso es maravilloso que podáis tener una lengua como el asturiano y que desde la academia y que desde la Facultad de Filología y que desde muchos ámbitos se esté luchando por, no que no desaparezca, sino que se revitalice la lengua asturiana. Es necesario preservar la lengua, conservarla, dándole normas con normalidad, o algo así le gusta mucho decir a Ramón, dándole normalidad, pero con una norma por debajo que dé esa estructura a la lengua, y sobre todo impulsando su uso. Las lenguas, como digo, también se enriquecen cuando están en contacto con otras lenguas, y las culturas se enriquecen en contacto con otras culturas. Como hoy estamos hablando del libro y del libro de los libros de la Biblia, las culturas también se enriquecen cuando hacemos que los grandes monumentos de la cultura literaria pasan a formar parte de nuestro fondo literario. Y hoy hablamos de la Biblia. Y la Biblia es un libro fundamental, es una de las obras maestras de la literatura. No hablamos, ya hemos hablado de la Biblia como texto religioso, pero la Biblia como monumento cultural, como monumento literario. Y esto ya desde la antigüedad se dieron cuenta. Ya desde el siglo III
Los judíos que vivían en Alejandría necesitaban tener su texto sagrado en la lengua en la que hablaban, en la que se expresaban cotidianamente. Y lo hicieron en griego, Septuaginta, en arameo, poco después al latín, un poco más tarde al copto, al etiópico, no sé cuántas, al armenio, y luego al inglés, y al francés, y al alemán, y al español. Y de pronto nos metemos en el siglo XX. Y en el siglo XX tenemos a dos personajes, y lo digo con todo el respeto, que aman su lengua, que aman su cultura, que están aquí, que están en Asturias, y que ya hemos hablado de ellos. Uno es Rubén García Fernández Valle, el otro es Federico Fierro. Ellos luchan por preservar su lengua, quieren tener ese monumento de la cultura en su propia lengua, que forme parte de su cultura. Y hablábamos hoy en el coche, José Luis y yo, cómo hace casi 30 años Federico Fierro se pone en contacto con la sociedad americana y solicita la traducción de la Biblia al asturiano. Y cómo se presenta en Madrid, en el despacho de José Luis, otro visionario, y cuando Federico Fierro le propone hacer la traducción de la Biblia a esta lengua, al asturiano, dice, pues adelante, vamos con ello. Estamos en el año 1988. 3 años más tarde sale el primer fruto, humilde, sencillo, el Evangelio de Lucas. Muchos de ustedes lo tienen, arriba allí en la exposición está. Y ahí empiezan a trabajar los traductores con muchas ganas, con ahínco, con muchas dificultades. He trabajado en bastantes proyectos de traducción. Les puedo decir que el asturiano es uno de los más complicados con los que me he topado. Por todas las dificultades, no porque la lengua sea más difícil que las demás, no porque no hayamos tenido el apoyo de instituciones, no, sino por las propias características de la traducción y las cosas que han ido ocurriendo durante un proceso tan largo, 30 años. Pues como les digo, 1999, si la memoria no me falla, por fin tenemos un Nuevo Testamento, en asturiano, Nuevo Testamento y los Salmos. 1999, José Luis, más o menos, puede que me fallen los datos, perdone, pero más o menos ahí, con más de 20 personas involucradas en aquel equipo. Y ahora había que acometer la otra parte, el Antiguo Testamento. Y hay que encontrar a gente que sepa asturiano y que conozca la lengua del Antiguo Testamento, el hebreo. No todos son tan sabios como Alberto Benito, que se maneja muy bien en hebreo. Pero había que formar a asturianos, a asturianistas que pudiesen hacer la traducción. Y durante unos 2 años estuvieron formándose un equipo reducido para poder hacer la traducción del Antiguo Testamento. Y empezaron a trabajar con muchas ganas. Y en menos de 6 años tenían prácticamente todo el Antiguo Testamento, el primer formato del Antiguo Testamento, traducido al asturiano. Y empiezan las dificultades. Tiempo antes, fallecimiento de Rubén, fallecimiento de Federico. 2008, una enorme crisis económica y nos vemos en la necesidad de parar el proceso. No tenemos dinero para poder seguir adelante. Y después de tantos años de trabajo, ahí se quedó aparcado en un cajón, con muchas ganas de hacerlo, por parte de Ramón, por parte de José Luis, otros muchos, pero no teníamos dinero para poder hacerlo. Y de pronto, 2015, como no habíamos cesado en el empeño, conseguimos los fondos. Sociedad Bíblica de España consigue los fondos para ir adelante con la traducción. Y nos comprometemos en una empresa muy arriesgada. Aquellos que nos dan el dinero nos piden básicamente 2 cosas. Una, hacer una traducción según los estándares de las sociedades bíblicas. Es decir, traducido desde las lenguas originales, en un buen nivel de lengua asturiana, que sea aceptado por el público lector asturiano. Y la segunda, y quizá si esta ya era difícil, la más difícil, un plazo de tiempo muy corto, 2017. Estamos en el 2015. Aceptamos el reto, ¿verdad, Ramón? Y ahí empezamos. Y durante estos años, desde el 2015 hasta hoy, y seguramente esta mañana, han estado aquí el equipo revisando y haciendo la revisión lingüística y estilística del texto, José Luis traduciendo las introducciones de la mayor parte de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, Miguel Rodríguez también haciendo revisiones lingüísticas y estilísticas, revisiones teológicas que ya se habían hecho y, si Dios lo permite, dentro de no muchos meses, por fin podremos tener acabada toda la traducción de la Biblia. Lo que les puedo decir es que la traducción hasta este momento, que ya han empezado algunos lectores especializados en el texto, nos dicen que es un texto que fluye. Es un texto que suena al asturiano que hablan y que oyen en sus diferentes lugares. Es un texto fresco, es un texto natural, es un texto liviano, o sea, no es denso, que no se entienda,
es un texto que refresca el alma, seas o no seas religioso, y uno cuando habla de todo esto parece que está hablando de la sidra, ¿no? Pero no, estamos hablando de la traducción de la Biblia, y están haciendo un trabajo excelente todo el equipo de traductores. Así pues, si todo, esperemos que no surjan más problemas, podremos tener quizá para el mes de octubre ya la traducción, y ahora tendremos que bregar con el siguiente reto, conseguir los fondos para poder imprimirlo. El texto lo tendremos, pero nos faltarán los fondos para poder imprimir. Y desde aquí, ya lo último, les voy a lanzar un guante a todos ustedes. De nada serviría hacer una traducción académica, maravillosa, perfecta, si luego los asturianos no sois capaces de entender este texto. Entonces, digo que aquí va el reto. Cuando acabe este tiempo, todos aquellos que queráis, me podéis dar vuestra dirección electrónica y os puedo mandar algún pasaje, algún texto breve, algún libro. No voy a mandar, por ejemplo, los Salmos, ¿no?, que son un texto muy amplio, pero algún texto para que lo leáis y me digáis qué sentís cuando habéis leído el texto, qué sensación os causa. Porque esto es realmente lo que nos interesa, saber cómo ese texto llega a vosotros, lectores y oyentes del texto asturiano. Y yo ya sí que me callo. No sé si me he dejado algo. Simplemente quería decir y honrar la presencia de nuestra querida amiga Margot, la viuda de Rubén Fernández Valle, que está con nosotros. Estamos muy contentos de que está con nosotros. Gracias. Bueno, y también pedir disculpas porque no he podido mencionar todos los traductores, revisores que han trabajado en este proceso, que ha sido muchos años, son muchos, seguro que alguno me dejaré. He mencionado a aquellos que hoy están aquí en esta sala y algunos otros que están trabajando con el texto. Sí. Muy bien, muchas gracias por tu conferencia, José Luis, y por todo lo que nos has mostrado también, Ricardo. Y bueno, estamos entre amigos y este es el momento de hacer preguntas a ambos en función de los intereses de cada uno. Yo creo que nos ha dado mucho que pensar la conferencia de José Luis acerca de la cultura y la influencia de la Biblia en el medio nuestro, y también a mí me ha sugerido que realmente si cada vez se lee en general la Biblia menos, va a ir perdiendo peso su influencia en nuestra cultura. Esa es mi pregunta. Eran preguntas fáciles, ¿eh? Bueno, ¿De sí o no? sal por donde puedas. ¿Sí o no? No. Vamos a ver. Una cosa es hablar de la Biblia y de espiritualidad, y otra cosa es hablar de religión. En Occidente, la religión cristiana está en crisis. Las deserciones en la iglesia tradicional, por ejemplo, hablando de los países de mayoría católica, pero podríamos hacer el paralelo en los de mayoría protestante, lo que pasa que no los conozco igual. Pero las deserciones en la religión mayoritaria que hemos tenido en España durante tantos años, siglos, que ha sido la católico-romana, las deserciones de la Iglesia no han sido suplidas por los que algunos, por las aceptaciones o por el surgimiento del protestantismo en los países de mayoría católica. Algunos algunos chauvinistas protestantes pensarían: ahora los protestantes es nuestra oportunidad porque el catolicismo está en declive y entonces nosotros vamos a ocupar su lugar. Están totalmente equivocados, en mi opinión. Es decir, que la religión cristiana está en un claro declive. Lo que no está en declive es la espiritualidad. Hay un verdadero... Es decir, el ser humano es un ser dialógico, es un ser que... no es un individuo, es una persona, y la persona siempre está en diálogo con su alteridad, con esa realidad trascendente que muchas veces ni los propios cristianos sabemos cómo explicarla, pero que percibimos que está ahí, esa realidad que nos trasciende. Y precisamente de la experiencia de esa realidad que nos trasciende es de la que habla la Biblia. Por ello, cuando yo pienso en la Biblia, no pienso en un libro de la Iglesia cristiana, sino como un libro de la experiencia de la espiritualidad del ser humano con su Creador. La Biblia trasciende la realidad cristiana.
La Biblia va más allá de la realidad cristiana, aunque para los cristianos se materializa en la persona de Jesucristo de una manera, digamos, se hace persona, para que se traduce, la Biblia se traduce en una persona para que podamos nosotros acercarnos a ella y relacionarnos. Entonces, mi respuesta sería que el futuro de la influencia de la Biblia en nuestra cultura va a depender de la influencia que la Biblia tenga en las personas de nuestro tiempo y de cómo nosotros seamos capaces de vivir la espiritualidad de la que la Biblia habla. Si somos nosotros capaces de vivir la espiritualidad de la Biblia, que fundamentalmente, según el mensaje de Jesús, tiene que ver con el amor al prójimo como a uno mismo y a la realidad del Creador, a Dios sobre todas las cosas, pues probablemente habrá muchas personas que al ver ejemplificada esa experiencia de fe y esa vivencia de fe, quieran ir a donde está la fuente de esa vivencia y se puedan reencontrar nuevamente con la Biblia y la Biblia vuelva a resurgir como un libro de fe. Pero repito, la religiosidad cristiana está en crisis, en Occidente. Pero no miramos el mundo por Occidente, porque mientras que aquí está en declive, está en un tremendo auge en África, en Asia y en muchos países de América Latina. Así que no podemos medir la realidad global por nuestra experiencia local, ¿no? Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, sobre el tema de la convivencia preferentemente, pero... Claro, bien. Era igual al primer hombre. A veces los temas religiosos chocan con la ciencia, ¿no? Por ejemplo, Darwin escribió un libro que decía que los primeros seres eran homínidos. Esto chocaría bastante con la Biblia. Hay gente que, es decir, tanto religiosos católicos como del protestantismo lo han tratado de explicar simbólicamente. Hay otros que se han mantenido en sus 13, como decían de Benedicto XIII, que es un papa que no quería renunciar a ser papa, en el famoso cisma de Aviñón. Y siguen manteniendo que lo de Adán pues es verdad, es todo verdad, a pesar de los adelantos científicos, ¿no?, de la arqueología y todo eso. Es decir, incluso en páginas católicas o evangélicas que a veces miro web, he venido a este acto también porque tengo un interés en los temas estos de fe, de la Biblia. Sería la palabra de Dios, ¿no? Teóricamente, según Gregorio Magno, un papa de los antiguos. ¿Cuál sería su pregunta? ¿Cuál sería su pregunta? Bueno, la idea es, para no perderme. Vale, si Adán, es decir, si comparten lo de Adán, me imagino que siendo sociedades bíblicas son evangélicos, si comparten lo de si Adán era un ser individual, representaba mucho. Que una vez oí una conferencia de un obispo católico que pasó por Asturias, ya no está, es Berzosa, que a veces sabía de estos temas, y entonces nos dio una conferencia en la que habló de ciencia, y después yo le pregunté, había mucha gente que le iba a preguntar, bueno, ¿y cómo se entiende ahora la teoría del pecado original? Bueno, o sea, sí, entiendo la pregunta. Sí. Con respeto, entiendo la pregunta o lo que quiere decir. No podemos entrar en ello, evidentemente, primero porque no es el tema que queríamos tratar, segundo porque sería muy extenso. Ahora, sí que quiero decir una cosa muy clara. Yo no creo que haya un conflicto entre ciencia y fe. Yo creo que la ciencia es la ciencia y la fe es la fe. Y la Biblia es un libro de fe, no es un libro de ciencia. La Biblia tiene datos científicos acorde con el tiempo en el que esos datos se vierten en el texto, ¿de acuerdo? Pero no es un libro de ciencia, es un libro de fe, que relata la experiencia de fe en el Antiguo Testamento, la experiencia de fe de un pueblo con el que entiende su creador, Dios, y el Nuevo Testamento, la experiencia de fe con el Mesías,
con Jesucristo como aquel que es el Salvador del mundo. Y ese texto, que es un texto de fe, tiene que leerse en clave de fe. Pretender decir que la Biblia es un libro de ciencia, para mí personalmente, como teólogo, es un absurdo. Porque entonces tendríamos que tomar las descripciones del texto sagrado que hace de la tierra sobre 4 columnas, con la bóveda celeste y los mares por debajo, y la tierra no es así. Por lo tanto, tenemos que entender que la Biblia habla en el lenguaje de su tiempo hasta donde los conocimientos científicos, históricos, etcétera, lleguen, pero que más allá de esos datos, lo que el texto bíblico narra, como he dicho antes, es una historia que pone al mundo en movimiento y que hace progresar al mundo. Y el mandato cultural que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento precisamente es un mandato cultural a progresar en todos los campos del saber, porque hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, tenemos un mandato cultural y eso implica que la fe no está para nada reñida con la ciencia. Esto es una discusión en la que algunos quieren entrar porque toman el texto como un texto científico, cuando el texto bíblico no es un texto científico, es un texto de fe. Y por lo tanto lo que hace es afirmaciones de fe y hace afirmaciones que tienen que ver con la experiencia de fe. Y no creo que dé para más, luego podemos hablar de esto si usted quiere en privado o cuando acabe, pero no creo que sea el objeto de marear al auditorio con el tema este ahora. La señora había pedido la palabra. Bueno, quería darles en primer lugar las gracias y enhorabuena por la organización de este evento. Yo soy profesora de la Universidad de Oviedo, de traducción, por eso me interesa más con la traducción. Veo que mencionan en el folleto a Yuki Naira, aquí tuve el honor de la de conocer, también nos hemos en Barcelona precisamente, en el curso de traducción. Y mencionan sus enfoques de teoría dinámica, de cómo intenta, promueve el acercar, el traducir, de manera que la Biblia se acerque al receptor de todas estas lenguas que me consta que conocía, de Sudamérica, etc. Pero mi pregunta sería si ustedes como expertos observan que se pueden observar, que sea difícil generalizar, pero que se pueden observar tendencias de las traducciones a lenguas más lejanas a las nuestras, o más como quechua, él menciona muchos ejemplos, yo lo conozco más como teórico de la traducción, pero muchos de los ejemplos que menciona son de la Biblia, evidentemente, porque tiene un gran bagaje. Menciona, por ejemplo, casos como traducciones a lenguas esquimales, convirtió el Cordero de Dios en la forma de Dios para que comprendiese lo que era el significado del Cordero de Dios. Bueno, entonces mi pregunta, volviendo a él, si en esas lenguas más lejanas al contexto europeo, a las raíces europeas, se tiene más a ese tipo de traducción, de adaptación al lenguaje, a la cultura de los nuevos receptores, mientras que en las lenguas europeas, quizás también por el bagaje de traducción de la Biblia que tenemos, se tiende más al respeto a la palabra, o sea, a la cercanía a la palabra que llamaría equivalente formal, ¿no? A la palabra, etc. Y en relación con esto, respecto a la traducción del asturiano, ¿hasta qué punto pesa de las decisiones que toma las traducciones ya existentes en otras lenguas cercanas romances, como pues el castellano, el catalán? ¿Hasta qué punto las están teniendo en cuenta para cuestiones delicadas, geográficas? Bueno, sobre Naida sí diré, porque bueno, tuve también el privilegio de conocerle y de trabajar de cerca en un proyecto. A él le reconocemos y se le reconoce en el mundo de la lingüística como el padre de la equivalencia dinámica o funcional, ¿no? Precisamente porque uno de sus empeños fue traducir el texto bíblico a las lenguas amerindias. Con lo cual, él dice, pues no solamente el ejemplo de los esquimales, pero también ejemplo, pues el blanco como la nieve, pues blanco como la pulpa del coco, y muchos elementos, porque él decía que efectivamente la lengua como algo vivo tiene que traducirse con paralelismos que tengan sentido en esa propia lengua y que se correspondan con el campo de sentido semántico. Cada lengua tiene un campo de sentido semántico distinto y por lo tanto necesitamos buscar los equivalentes semánticos de una lengua a otra para hacer una traducción correcta. De manera que
una traducción pues, más literal no quiere decir que sea más fiel, sino que muchas veces la literalidad es un contrasentido para la fidelidad. Pero efectivamente, le doy paso a Ricardo para que explique un poquito esto, pero en las lenguas digamos que no tienen una tradición de traducción bíblica, es mucho más fácil hacer una traducción de la Biblia acercándonos a una equivalencia dinámica que una traducción que ya tiene carrera, es decir, que ya tiene una tradición de textos bíblicos. Se hace muy complicado porque a veces la comunidad eclesial rechaza el texto traducido. Pero bueno, quizás puedes abundar un poquito más. Sí, no, vamos, totalmente de acuerdo con lo que decías. Estaba pensando, no sé si has visto la exposición que hay arriba, está la Biblia encerrada. Es una traducción que se hace en 1500, o se publica en 1553, y los propios traductores se excusan al comienzo de la Biblia diciendo que hemos hecho una traducción tan literal del Antiguo Testamento, el texto sagrado del judaísmo, que es una traducción tosca, no se puede entender. Entonces ellos se excusan. Bueno, pues desde estos días hasta nuestros tiempos, y usted como profesora de traductología, pues evidentemente esto lo conoce mucho mejor. Pero hoy en las traducciones hemos ido aprendiendo desde esa literalidad que no se entendía, los sindicalismos, a unas traducciones que te mantienes muy encerrado al texto fuente, que al final tampoco la lengua receptora permite que se entienda bien lo que hay, a unas traducciones con una equivalencia dinámica tan abierta que tampoco permitiría dar el sentido. Y todo esto me recuerda a lo que le pasó a uno de los grandes traductores y grandes conocedores de la Biblia, que fue el padre Luis Alonso Schenken. Cuando hace su primera traducción o participa en la Biblia, nueva Biblia española, se plantea la cuestión de qué hacemos con los topónimos. En esa equivalencia dinámica extrema lleva a traducir los topónimos. Claro, hay una traducción ya asentada en nuestras lenguas que ya tienen traducciones castellanas o otras lenguas, ¿no? Y él se encuentra, por ejemplo, con el problema de un lugar que todos conocemos, pero lo traduce literalmente desde el hebreo y lo traduce como 7 pozuelos. Está muy bien, pero nadie sabe dónde está 7 pozuelos. Si dices Beersheba, la cosa es diferente. O la casa del pan, Belén, todo ese tipo de cosas, pero esto tuvo que ir recordando. Bien, pues entonces ahora lo que se hace en las traducciones bíblicas es que a medida que se puede hacer una traducción literaria y lo más cercana al texto literal que se entiende, porque hay toda una tradición detrás, perfecto. Y el gran recurso es la equivalencia dinámica para traducir aquellos pasajes que son pasajes oscuros, que no se pueden entender bien. Respondiendo a la segunda cuestión de hoy se utilizan otras traducciones de la Biblia, se las tiene como Biblias de referencia, claro, por supuesto. Primero, cualquier traducción hoy de la Biblia, siempre desde los textos más antiguos de las lenguas originales, son los mejores textos, no más antiguos, los mejores textos. Hebreo y arameo para el Antiguo Testamento, para los libros deuterocanónicos en griego y para el Nuevo Testamento en griego. El traductor, en cierta forma, es el rey de su casa. Puede hacerlo como considere oportuno, pero sería una pena que no aprovechase toda la tradición que hay. Entonces, es verdad que se tienen otras delante, pero la última decisión la toma el traductor y el equipo de traducciones. Y también es verdad que hay traducciones, y afortunadamente hablo del castellano, que es la lengua que mejor conozco, hechas planteadas para los diferentes niveles sociolingüísticos. Entonces, claro, tú tienes que plantear que si haces una traducción ahora mismo para niños, si coges una traducción muy literal, no te va a servir, quizá en algunos aspectos sí, si no te manejas ni las lenguas originales, pero tienes que tener en cuenta qué tipo de traducción quieres hacer y tener Biblias de referencia. En el caso del uso tiempo, pues hoy es muy fácil, porque tenemos muchas muy buenas en diferentes lenguas y que siempre son un recurso a utilizar. Me gustaría decir una cosa también que es muy interesante y que esto afecta más a diferentes tradiciones eclesiales. En la tradición eclesial católico-romana, una vez se superó ya el hecho de que la Vulgata fuera el texto oficial y después de Vaticano II y con el signo de la palabra, pues surgen, bueno, antes tuvimos ante iglesias, ¿verdad? Pero ya a partir de eso surgen muchas traducciones bíblicas y no hay un sentido de sacralidad de la traducción, sino que se usan diferentes traducciones. En el mundo protestante ha ocurrido una cosa muy curiosa. Las traducciones bíblicas que surgen en la época de la Reforma, la Biblia de Lutero para los alemanes, la King James para los norteamericanos, la de Reina y Valera para los españoles, en las comunidades protestantes hay una cosa muy interesante, se sacraliza la traducción.
De tal manera que para algunos protestantes hoy la única Biblia verdadera es Reina Valera y además en su revisión de 1960, aunque haya cosas que estén mal, pero esa es la sagrada, esa es la buena. Y cuando les das una traducción mejor, basada en los mejores manuscritos que hoy tenemos, más confiables, y adaptada o traducido el texto según el uso y la riqueza de la lengua castellana de hoy, pues la rechazan. Porque el texto sagrado es el de Reina Valera. Entonces, claro, imaginémonos que un señor es inglés, va a tener que aprender español y leer Reina Valera, porque es la única sagrada. No, pero los americanos tienen también su sagrada, que es la King James. King James es el texto sagrado, ¿no? Los franceses la de Louis II, los italianos la de Diodati. Es decir, que esas traducciones que durante la Reforma fueron contestatarias y fueron marginadas y perseguidas, se convierten en buques insignia de comunidades protestantes. Y hoy en día que tenemos mejores traducciones, por ejemplo la Biblia de traducción interconfesional que tenemos para el mundo católico o la palabra para el mundo evangélico, que utiliza 38.000 vocablos, el doble que Reina Valera, y que utiliza toda la riqueza de la lengua castellana al servicio de la traducción, es un texto que le cuesta que la gente lo quiera leer, porque, sobre todo los pastores, somos siempre los que tenemos la culpa, ¿no? Nos empeñamos en que hay que leer la Santa Reina Valera de 1960. Es como si dijeran a un católico la única Biblia verdadera es la Biblia de Jerusalén. No es verdad, hay muchas otras traducciones buenísimas, ¿no? Pues ese es un problema real en el mundo protestante. Es un peligro, nunca se debe sacralizar una traducción, ¿verdad? Porque una traducción es un esfuerzo para intentar hacer el mejor ejercicio posible de comunicación de una lengua a otra, y tiene sus limitaciones. Sí, le poner un ejemplo, porque los ejemplos sirven para eso. El famoso Salmo 100, reconocer que Dios es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y eso está en Reina Valera. Entonces, de generación en generación, desde 1569 hasta ahora, recitamos el Salmo. Pero claro, esa idea de alguien que se hace a sí mismo es una idea muy moderna. Es una idea de la ilustración. La persona que se hace a sí mismo, esto no entra en la cabeza del judío de hace 3.000 años, no encaja. Entonces, como aquí dice, ¿qué pasa? Bueno, pues, en el año 1947, en el desierto de Judea, aparecen aquí los famosos rollos de Qumran, y mira por dónde encontramos ese pequeño fragmentito correspondiente al Salmo 100. Y ahí encontramos la clave. Vamos a ver. Ahora tenemos que meternos en la mente de un escriba judío y descubrimos el problema. Dos palabras que suenan igual, pero se escriben de forma diferente. La palabra es lo. ¿Cuál es el problema? Pues que estaba copiando el texto. Sabemos que en la antigüedad, cuando era un salmo, sobre todo, se leían 3 versículos y iban copiando 3 versículos. Si el texto era del Pentateuco, de la Torá, era un versículo y el escriba iba copiando un versículo. Bien. Cuando está copiando esto, el hombre se confunde, oye y escribe lo, que significa exactamente eso. Él nos hizo y no nosotros, no es una negación, no nosotros para nosotros mismos. Pero ahora, en un manuscrito mejor, que nos adelanta 1000 años al mejor manuscrito que teníamos, resulta que lo que dice en hebreo realmente es y para él nosotros somos. No es una negación, no es un no, sino un lo, es para él. Ha mejorado la traducción. Lo ponemos en nota a pie de página. Lo explicamos y como la sacralización del texto Reina Valera es tan grande, pues nos siguen diciendo que ustedes están confundiendo y están pervirtiendo el mensaje de la palabra de Dios. No, es que nos hemos acercado a los mejores manuscritos. Bueno, pues ese es uno de los cientos de casos que podríamos mencionar y que, bueno, pues que son parte de los problemas que tenemos nuestros lectores. Yo tenía una pregunta, bueno, quizás comentario desde mi punto de vista como joven. Yo siento que la tendencia actual de la humanidad es como ir hacia la unificación, hacia la integración, y la globalización ha hecho como que todos estemos hablando cada día un lenguaje más estrecho. Cada vez estamos todos más conectados por todo esto de los medios de comunicación, aplicaciones, todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces yo me pregunto cuál es realmente la utilidad práctica, porque desde el punto de vista cristiano, la transmisión del mensaje de Cristo, ¿cuál es la utilidad práctica de llevar el contenido de la Biblia a idiomas, lenguajes que ya están de alguna forma, que no están siendo vigentes? Yo entiendo la utilidad desde el punto de vista de conservación del lenguaje, pero desde el punto de transmisión del contenido cristiano y llegar pues, a los jóvenes, llegar a las personas que están hablando o interconectar cada vez más, ¿cuál es realmente la utilidad práctica
de este trabajo. Con todo respeto al Sí, no, entiendo, porque eso es una pregunta que muchas veces nos hacen. ¿Por qué se ganan ustedes dinero en hacer una traducción de la Biblia de unos señores que hablan cuatro? Pues porque esos 4 señores me merecen toda la dignidad humana que ellos mismos en sí mismos encierran. Porque el hecho de hacer un ejercicio de comunicación no es algo que se pueda medir desde un punto de vista mercantil, sino que es un esfuerzo de respetar el derecho que el otro tiene a poder recibir un mensaje en su propia lengua, la lengua de su corazón, la lengua con la que toca el biberón. Pero además hay un elemento que también hay que tener en cuenta. Hay algunas lenguas minoritarias, que siempre hablo de minoritarias en cuanto al número de hablantes, no en cuanto a la dignidad de la lengua en sí misma, que son grupos lingüísticos que son muy cerrados y que no están expuestos a otras lenguas. Eso nos encontramos con muchos grupos así todavía hoy en África, incluso todavía en América Latina. Por lo tanto, necesitan una tercera lengua. Pero también hay un fenómeno con la globalización. La globalización, mientras que por un lado la globalización hace, digamos, que nos pone a todos en una misma situación, ¿no? Por ejemplo, el otro día, bueno, hace días estaba de viaje y no estaba en España y entro en una tienda y digo, bueno, a ver si encontramos aquí algo típico, ¿no? Pues en ese sitio estaban las mismas tiendas que encontramos aquí en la Salesa, o sea, las mismas. Entonces, ¿para qué me he venido a 3.000 kilómetros de mi casa para encontrar las mismas tiendas? Encontraré algo de aquí, la globalización. Pero la globalización nos lleva también al rechazo de la globalización. Nos lleva también, en cierta medida, a querer afirmar aquello que nos es que no son señas de identidad, que no son globales, sino que nos son más cercanas y propias. Es decir, que por un lado, mientras que por un lado abrazamos la globalización como un medio de comunicación mundial, por otro lado nos encontramos con el deseo y la necesidad de volver a lo nuestro, ¿vale? Yo soy catalán, vivo en Madrid, bueno, es donde vivo, mi mujer es madrileña, ¿qué voy a hacer? Pero mira, yo necesito hablar catalán. Y a veces llamo a amigos que están en Madrid o cuando hablo con Ramón de Andrés le hablo en catalán, luego voy al castellano para no hacerme sufrir. ¿Vale? Pero necesito lo mío. Y los quiero mejor que yo seguro. Yo no fui escolarizado, a mí me pegaban si hablaba catalán en el colegio. Con lo cual es una falta de respeto total, pero hemos vivido esa falta de respeto muchos años. Entonces, no, claro, es que me pegaran, hablan cristiano. Entonces, yo creo que no es que la cuestión no es por qué lo hacemos, sino la cuestión es hay quien tiene esa necesidad y si esa necesidad afirma la dignidad de la persona, yo creo que está bien hacerlo, ¿verdad? Siempre que se pueda hacer y por eso es que lo hacemos. Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de traducción de la Biblia en lenguaje de signos, en español y en catalán. ¿Por qué? Porque necesitan, porque lo piden, ¿no? Es otra lengua. Bueno, pues yo creo que tiene que ver fundamentalmente con eso. Es verdad que al final, alguien decía el otro día de Roma, estamos volviendo a la época de los jeroglíficos. ¿No se dan cuenta ustedes? Nos mandamos emoticonos por el WhatsApp. Que pues ya lo hacían los egipcios y nos pensamos que hemos descubierto algo. Yo creo que al hilo de lo que planteabas, escuchaba una vez a Gustavo Bueno en esta línea, ¿no? Recuerdo una entrevista que hicieron hay unos señores por ahí de la sociedad bíblica que estaban haciendo la estupidez de traducir la Biblia a asturiano, ¿no? Pero estaba pensando ahora que el gran reto no es tanto el traducir a estas lenguas minoritarias, sino el adaptar el texto bíblico a los tiempos en los que estamos, y no tanto por el nivel lingüístico, no, sino de los soportes, de los que no eran los nuevos soportes, porque estamos hablando de los nuevos soportes, es decir, soportes que ya tienen 20 y 30 años, sino el poner el texto bíblico en aquellos formatos en los que hoy la gente más joven, no tan joven, lee los textos. A mí me llama la atención porque yo hace 15 años, cuando iba a clase, mis alumnos iban todos con su Biblia debajo del brazo. Ahora van a clase y en el mejor de los casos con el móvil y llevan el texto bíblico en el móvil y otros van con la tablet. Bueno, pues no solamente esto. Hoy, y yo lo decía todo, la primera por el oír, hoy la importancia de oír los textos bíblicos. Entonces ya lanzo otra primicia que tiene que ver con la traducción de la Biblia. Sabemos que la gran forma de difusión del asturiano, de se trabaja el asturiano, hasta ahora ha sido sobre todo en el ámbito lingüístico, oral, en la tradición oral.
más que la escrita, no quiere decir que vaya traducción escrita, pero sobre todo ha sido un lograr. Ahora el gran reto es cómo hacemos que esa traducción, la que estamos trabajando, se ponga en ese formato. Y estamos pensando que cuando salga la Biblia va a ser acompañado, no sabemos si a través de un MP3 o a través de una página, donde cualquiera pueda acceder y pueda escuchar los textos de la Biblia dramatizados, que pueda escuchar la Biblia. Porque muchos no han leído esto bien, han escuchado esto, pero no han leído. Pues estamos trabajando en esto. Entonces, ahora los grandes retos. Poner el texto bíblico en los formatos en los que hoy los lectores, los oyentes reclaman la presencia del texto bíblico también. Bueno, creo que no sé si hay una última pregunta, pero son las 9 y a las 9 cierran este medio. Así que casi mejor pero muy rápida. Una última pregunta, por favor. Muy concreta. Entiendo que si quieres mostrar el texto bíblico a cualquier pueblo de cualquier lengua, es necesario adaptarlo en función de su cultura, de su entorno, la forma del cordero o la leche de cobre, pero luego también he pensado, que esto es una pregunta que creo que puede ser respondida con cierta índole personal por parte de para un agnóstico, para un no creyente que trabaja en un equipo de traducción de la Biblia, puede darle un poco igual, pero para un cristiano que tenga buen conocimiento, más o menos buena comprensión del texto bíblico, si te tomas un poco al pie de la letra, si no recuerdo mal es Apocalipsis 22, 18 y 19, cuando al final de Apocalipsis dice algo así como hay aquel que cambie una coma o cambie una letra o la quite. Claro, para un cristiano que entonces para sí el trabajo de traducir la Biblia, ¿cómo se lo toma ese desafío de quiero hacerlo, quiero adaptarlo, pero a la vez tengo que tener cuidado con cómo lo cambio, si es que lo cambio? Claro, es que los traductores no adaptamos, los traductores traducimos. Y la traducción es descodificar una lengua que tiene un código concreto, pasarlo a otro código de sentido. Por lo tanto, lo que haces es descodificar para codificar en otro campo. Por lo tanto, no estás añadiendo o quitando, porque lo que tienes en el texto bíblico son unidades de sentido. Y lo que haces es que esta unidad de sentido, aquí en esta lengua lo paso a esta. Por ejemplo, si yo soy un americano y vengo aquí, ¿no?, y me encuentro con esta señora Ramaja y le digo, le quiero preguntar la edad. ¿Vale? Ya es un atrevimiento, una dama. Nosotros preguntamos cuántos años tiene. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa unidad de sentido tiene que pasarse a transcodificarse para darle sentido. Y si yo le hago al revés y a un americano le pregunto how many years do you have, se buscan los bolsillos y no los encuentra. Porque es alguna medida que tiene que poder contar, medir y pesar. Por lo tanto, cuando hablamos de traducir, no hablamos de traducción literal. Nunca se puede. La literaria no es sinónimo de fidelidad. Al contrario, muchas veces la literaria nos lleva a muchos problemas. Traducir es pasar de una lengua a otra el mismo mensaje. Y para eso hay que hacerlo con los elementos de la lengua receptora, desde la emisora a la receptora. Muy bien. Eso va a ser la parte de Estamos predicadores y eso... A ver, muy bien. No te puedes imaginar la cantidad de cartas que tengo que justamente me citan ese texto por el trabajo de traducción. En hebreo digo, a ver, esto es muy típica de Reina Valera. De cierto te digo, vale, estaba muy bien, pero eso era algo entonces. Tú cuando se te rompe una tubería y subes a casa del vecino, llamas a la puerta y dices, de cierto te digo. No, vale, la segunda cuestión. Yo no soy el primer de Apocalipsis, pero seguramente esa cita que estás haciendo es una referencia exclusiva para el libro de Apocalipsis y es propia del lenguaje de la apocalíptica. De ahí que lo cite al final del libro y haga esa referencia. No es tanto para toda la Biblia y mucho menos espiritual. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias y se presenta.